El sol apenas se asomaba sobre los edificios coloniales del centro histórico cuando Miguel Ángel Ruiz, un joven arqueólogo recién egresado de la UNAM, cruzaba la reja del sitio arqueológico del Templo Mayor. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a tierra húmeda y el eco distante del bullicio citadino que comenzaba a despertar. «Buenos días, licenciado», saludó don Joaquín, el guardia de seguridad, un hombre de edad avanzada con ojos que parecían guardar secretos milenarios. «¿Madrugó hoy, Miguel sonrió, ajustándose la mochila al hombro. «Así es, don Joaquín. Hay mucho trabajo por hacer». Mientras se adentraba en las entrañas del sitio arqueológico, Miguel no podía evitar sentir un escalofrío de emoción. Cada paso que daba sobre las antiguas piedras era un viaje en el tiempo, un puente entre el presente y un pasado glorioso y misterioso. La excavación del día prometía ser emocionante. Se habían descubierto nuevos túneles que podrían llevar a cámaras inexploradas del antiguo recinto sagrado de los mexicas. Miguel se encontró con su compañera de trabajo, Sofía Hernández, una arqueóloga brillante con una pasión contagiosa por la historia. «Miguel. ¡Qué bueno que llegas!», exclamó Sofía, sus ojos brillando con entusiasmo. «No vas a creer lo que encontramos ayer tarde, después de que te fuiste». Intrigado, Miguel siguió a Sofía hacia un área recién excavada. La luz de las lámparas portátiles creaba sombras danzantes en las paredes de piedra, dando vida a los antiguos relieves que decoraban el lugar. «Mira esto», dijo Sofía, señalando un pequeño objeto que yacía sobre una bandeja de examinación. Miguel se acercó, fascinado. Era un pendiente de jade, exquisitamente tallado con símbolos que no reconocía inmediatamente. Al tomarlo en sus manos, sintió un extraño hormigueo en los dedos, como si el objeto estuviera vivo. De repente, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Miguel se encontró rodeado de sacerdotes aztecas, el aire cargado con el aroma del copal. En el centro de un gran templo, vio a una joven princesa, sus ojos llenos de lágrimas mientras era llevada al altar de sacrificio. «Miguel. Miguel», la voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. «¿Estás bien? Te pusiste pálido de repente». Parpadeando confundido, Miguel soltó el pendiente. «Yo, sí, estoy bien. Solo me mareé un poco». El resto del día transcurrió con normalidad, pero Miguel no podía sacarse de la mente la visión que había tenido. Esa noche, en su pequeño departamento cerca del Zócalo, sus sueños estuvieron plagados de imágenes del antiguo Tenochtitlán, de sacrificios y de la misteriosa princesa que había visto en su visión. Se despertó sobresaltado en medio de la noche, el corazón latiéndole con fuerza. Al pie de su cama, iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, estaba la princesa de su visión. «Ayúdanos», susurró ella, su voz como el murmullo del viento. «El tiempo se acaba. La reliquia debe ser devuelta antes del eclipse, o la ira de los dioses caerá sobre esta ciudad». Antes de que Miguel pudiera responder, la figura se desvaneció como niebla al amanecer. Se quedó sentado en la cama, preguntándose si estaba perdiendo la razón o si realmente había sido visitado por un fantasma del pasado. A la mañana siguiente, con ojeras bajo los ojos y la mente aún dando vueltas, Miguel regresó al Templo Mayor. Cada sombra, cada sonido, parecía cargado de un nuevo significado. ¿Estaba realmente destinado a desempeñar un papel en algún drama sobrenatural milenario? Mientras se preparaba para otro día de excavación, Miguel no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino posiblemente el destino de la ciudad entera. El peso de la historia nunca había sido tan palpable, y el joven arqueólogo se preguntó si estaría a la altura del desafío que se avecinaba. La luz tenue del amanecer se filtraba entre los edificios coloniales cuando Miguel llegó al sitio de excavación. El Zócalo, normalmente bullicioso, aún dormitaba en la quietud de la madrugada. Solo el ocasional revoloteo de las palomas y el susurro del viento entre las ruinas del Templo Mayor rompían el silencio. «Buenos días, licenciado», saludó don Joaquín, el guardia de seguridad, con una sonrisa conocedora. «Se ve cansado. ¿Mala noche?».
Miguel intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Algo así, don Joaquín. Tuve un sueño extraño. El anciano lo miró con intensidad, como si pudiera ver más allá de las palabras del joven arqueólogo. Ah, tenga cuidado con los sueños en este lugar, joven. Las piedras hablan, y a veces los muertos también. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. ¿Acaso don Joaquín sabía algo? Antes de que pudiera indagar más, la voz del doctor Ernesto Vega, el director de la excavación, resonó en el sitio. Miguel. Justo a tiempo, exclamó el doctor Vega, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una barba sal y pimienta. Necesito que catalogues los artefactos de la sección B. Y por cierto, ¿dónde está el pendiente que encontraron ayer? Miguel palpó instintivamente su bolsillo, sintiendo el peso del objeto. Lo tengo aquí, doctor. Quería examinarlo más de cerca. El doctor Vega frunció el ceño, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Sabes que no debes sacar artefactos del sitio sin autorización. Entrégamelo, por favor. Con reluctancia, Miguel sacó el pendiente. En el momento en que el doctor Vega lo tocó, otra visión golpeó a Miguel como un rayo. Vio al doctor, pero no como era ahora. Lo vio vestido con ropas coloniales, robando el pendiente de un templo en llamas. La visión fue tan vívida, tan real, que Miguel dio un paso atrás, jadeando. ¿Miguel? ¿Me escuchaste? La voz del doctor Vega lo trajo de vuelta al presente. Perdón, me distraje. ¿Qué decía? Balbuceó Miguel, tratando de recobrar la compostura. Que te pongas a trabajar. Tenemos una fecha límite que cumplir, respondió el doctor, guardando el pendiente en su bolsillo. El resto del día transcurrió en una bruma para Miguel. Cada artefacto que catalogaba, cada piedra que limpiaba, parecía susurrarle secretos de un pasado olvidado. Sofía notó su distracción y se acercó durante su descanso. Oye, ¿estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Has estado actuando raro desde ayer. Miguel dudó. ¿Cómo explicarle sin sonar como un loco? Sofía, ¿crees en fantasmas? Ella lo miró sorprendida, pero no se burló. Bueno, mi abuela siempre decía que los espíritus de los antiguos aún rondan estos lugares. ¿Por qué lo preguntas? He estado teniendo estos sueños, visiones. Sobre una princesa azteca y un pendiente robado. Los ojos de Sofía se iluminaron con curiosidad. ¿El pendiente que encontramos? Miguel, ¿qué está pasando? Replemente. Antes de que pudiera responder, un grito resonó desde la excavación. Vengan todos. Encontramos algo. Miguel y Sofía corrieron hacia el origen del alboroto. En una cámara recién descubierta, yacía un esqueleto adornado con joyas, claramente de la nobleza azteca. El doctor Vega ya estaba allí, examinando los restos con una mezcla de emoción y nerviosismo. Increíble, murmuró el doctor. Esta podría ser una de las últimas princesas aztecas. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Junto al esqueleto había un hueco, del tamaño exacto del pendiente de jade. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo aún era un misterio. Esa noche, en sus sueños, la princesa volvió a visitarlo. Esta vez, su presencia era más fuerte, más real. Mi nombre es Itlali, dijo ella, su voz como el murmullo de un arroyo. Fui la guardiana del pendiente de jade, el corazón de Quetzalcóatl. Fue robado durante la conquista, y sin él, el equilibrio entre los mundos está en peligro. ¿Pero cómo puedo ayudarte?, preguntó Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Encuentra el pendiente, descubre la verdad oculta en el templo mayor, y devuélvelo antes del eclipse. Solo así podrás salvar a tu gente y a la mía. Miguel despertó con el corazón acelerado y una nueva determinación. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tenía una misión, y el tiempo se agotaba.
mientras se preparaba para otro día en el Templo Mayor, Miguel no podía evitar pensar en las implicaciones de lo que había descubierto. ¿Quién era realmente el Dr. Vega? ¿Qué secretos guardaba el pendiente de Jade? Y lo más importante, ¿cómo podía un joven arqueólogo enfrentarse a fuerzas que habían estado en movimiento durante siglos? El sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte de la Ciudad de México, bañando las antiguas piedras del Templo Mayor con una luz dorada. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso de la historia en cada inhalación. Sabía que el día que tenía por delante podría cambiar el curso de su vida y, posiblemente, el destino de la ciudad entera. Con paso decidido, cruzó la entrada del sitio arqueológico, listo para enfrentar los misterios que lo aguardaban. El pasado y el presente se entrelazaban en una danza milenaria, y Miguel Ángel Ruiz estaba a punto de convertirse en el puente entre ambos mundos. El calor sofocante de la tarde mexicana se cernía sobre el Templo Mayor como una manta pesada. Miguel se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una estela de tierra en su piel bronceada. Llevaba horas excavando en un nuevo túnel descubierto esa mañana. Cada palada de tierra removida era una promesa de secretos por revelar. Miguel. Ven a ver esto, la voz emocionada de Sofía resonó en el estrecho pasadizo. Dejando caer su pala, Miguel se apresuró hacia donde su compañera estaba agachada, iluminando algo con su linterna. Al acercarse, vio que Sofía había descubierto una pequeña cámara oculta. En el centro, sobre un pedestal de piedra finamente tallada, yacía un códice. No puede ser, murmuró Miguel, su corazón acelerándose. ¿Es lo que creo que es? Sofía asintió, sus ojos brillando con emoción. Un códice azteca intacto. Miguel, esto es el hallazgo del siglo. Con manos temblorosas, Miguel se acercó al códice. En el momento en que sus dedos rozaron el antiguo documento, otra visión lo golpeó como un rayo. Se vio a sí mismo en el antiguo Tenochtitlán, observando a un grupo de sacerdotes que ocultaban el códice en esta misma cámara. Deben protegerlo, escuchó decir a uno de los sacerdotes. Contiene los secretos del pendiente de Jade y la profecía del eclipse. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Miguel jadeando y desorientado. ¿Miguel? ¿Estás bien?, preguntó Sofía, preocupada. Antes de que pudiera responder, la voz del Dr. Vega resonó en el túnel. ¿Qué han encontrado? Miguel y Sofía intercambiaron una mirada. Por alguna razón, Miguel sintió que no debían revelar el descubrimiento del códice al director de la excavación, al menos no todavía. Solo algunos fragmentos de cerámica, doctor, mintió Sofía con naturalidad, sorprendiendo a Miguel. Nada especial. El Dr. Vega los miró con suspicacia, pero no insistió. Bien, sigan trabajando. Y recuerden, cualquier hallazgo significativo debe ser reportado inmediatamente. Una vez que el director se alejó, Miguel miró a Sofía con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué? Sofía se encogió de hombros. No lo sé, Miguel. Pero desde que me contaste sobre tus visiones, hay algo en el Dr. Vega que no me cuadra. Creo que deberíamos investigar esto por nuestra cuenta antes de reportarlo. Esa noche, después de asegurarse de que nadie lo seguía, Miguel y Sofía se llevaron el códice a un pequeño café cerca del Zócalo. Bajo la tenue luz de una lámpara vintage, comenzaron a examinar el antiguo documento. Mira esto, señaló Sofía, apuntando a un glifo en particular. Parece una representación del pendiente de Jade. Miguel asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Y aquí, este símbolo, creo que representa un eclipse. A medida que descifraban más del códice, una historia comenzó a tomar forma. El pendiente de Jade, al parecer, era más que una simple joya. Era una llave, un artefacto capaz de abrir un portal entre el mundo de los vivos y el de los dioses durante un eclipse solar. Según esto, murmuró Miguel, si el pendiente no es devuelto a su lugar en el templo durante el próximo eclipse, los antiguos dioses aztecas despertarán para vengarse de la ciudad que los olvidó.
Sofía lo miró, una mezcla de asombro y escepticismo en sus ojos. Miguel, esto suena a locura, lo sé, completó él. Pero después de todo lo que he visto, de las visiones que he tenido, no puedo ignorarlo. En ese momento, el celular de Miguel vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, el pasado y el presente se entrelazan. La verdad yace en las sombras del Templo Mayor. Tengan cuidado, no son los únicos que buscan el pendiente. Miguel mostró el mensaje a Sofía, cuyo rostro palideció. ¿Crees que sea Citlali?, confirmó Miguel. La princesa de mis visiones. El silencio cayó sobre ellos, pesado y cargado de implicaciones. Afuera, la noche mexicana bullía con vida, ajena al drama que se desarrollaba en aquel pequeño café. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía finalmente. Miguel miró por la ventana, hacia la silueta imponente de la Catedral Metropolitana que se alzaba sobre el zócalo. En algún lugar bajo esas calles empedradas, bajo siglos de historia y conquista, yacían los secretos que podrían salvar o condenar a la ciudad. Tenemos que volver al Templo Mayor, dijo con determinación. Esta noche. Hay algo que el Dr. Vega no nos está diciendo, y creo saber dónde podemos encontrar respuestas. Sofía sintió, una chispa de aventura encendiéndose en sus ojos. Estoy contigo. Pero Miguel, si todo esto es real, ¿estamos preparados para lo que podamos descubrir? Miguel tomó su mano, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No lo sé, Sofía. Pero sé que no podemos ignorarlo. La ciudad, nuestra historia, todo está en juego. Mientras se preparaban para su incursión nocturna en el Templo Mayor, Miguel no pudo evitar pensar en las palabras de don Joaquín: las piedras hablan, y a veces los muertos también. Nunca esas palabras habían resonado con tanta verdad. La noche cayó sobre la Ciudad de México, un manto de estrellas oscurecido por las luces de la metrópolis. En las calles del centro histórico, dos jóvenes arqueólogos se aventuraban en la oscuridad, llevando consigo un antiguo códice y el peso de un secreto milenario. Lo que descubrirían esa noche cambiaría no solo sus vidas, sino posiblemente el destino de la ciudad entera. El Templo Mayor, testigo silencioso de siglos de historia, los esperaba con sus secretos. Y en algún lugar, entre las sombras del pasado y el presente, el espíritu de una princesa azteca velaba por ellos, esperando que pudieran desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. La noche envolvía el zócalo en un manto de sombras cuando Miguel y Sofía se deslizaron sigilosamente hacia la entrada del Templo Mayor. El silencio era casi tangible, roto solo por el ocasional ladrido de un perro a lo lejos y el murmullo del viento entre las ruinas. ¿Estás seguro de esto?, susurró Sofía, su voz apenas audible. Miguel asintió, sintiendo el peso del códice en su mochila. Tenemos que saber la verdad, Sofía. Y algo me dice que la encontraremos aquí esta noche. Con cuidado, sortearon la cerca de seguridad y se adentraron en el sitio arqueológico. La luna llena bañaba las antiguas piedras con una luz plateada, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Por aquí, indicó Miguel, guiando a Sofía hacia un área recientemente excavada. El Dr. Vega ha estado pasando mucho tiempo en esta zona. Mientras se acercaban, un ruido los hizo detenerse en seco. Pasos. Alguien más estaba en el sitio. Rápido, escóndete, susurró Miguel, tirando de Sofía detrás de un montículo de piedras. Desde su escondite, vieron una figura emerger de las sombras. Era el Dr. Vega, pero había algo diferente en él. Su postura, su manera de moverse, parecían pertenecer a otra época. El doctor se detuvo frente a un muro cubierto de glifos, pasando sus manos sobre las antiguas inscripciones con una familiaridad inquietante. Luego, para sorpresa de Miguel y Sofía, presionó una secuencia de símbolos y una sección del muro se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje oculto. No puede ser, murmuró Sofía. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Vamos, tenemos que seguirlo. Con cautela, se adentraron en el pasaje secreto.
El aire se volvió denso y cargado de un aroma a tierra húmeda y antigüedad. Las paredes estaban cubiertas de murales que contaban historias de dioses y sacrificios, de la grandeza de Tenochtitlán y su caída. Al final del pasillo, encontraron una cámara circular. En el centro, sobre un pedestal de obsidiana, yacía el pendiente de jade. El doctor Vega estaba de pie frente a él, murmurando en un idioma que Miguel reconoció como náhuatl. «Es hora de que sepan la verdad», dijo de repente el doctor Vega en español, sin voltearse. «Sé que están ahí, Miguel, Sofía. Pasen». Sorprendidos y algo avergonzados, los jóvenes arqueólogos emergieron de las sombras. «Doctor, ¿qué es todo esto?», preguntó Miguel, su voz mezclada con asombro y confusión. El doctor Vega se giró para mirarlos, y por un momento, Miguel vio en sus ojos el peso de siglos. «Mi verdadero nombre es Diego de Alvarado. Fui un conquistador español, y el hombre que robó este pendiente hace 500 años». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Sofía fue la primera en romperlo. «Pero, eso es imposible». «Lo es», respondió Diego Vega con una sonrisa triste. «En un mundo donde los dioses antiguos duermen bajo nuestros pies, ¿es tan difícil creer en la inmortalidad?». Miguel dio un paso adelante. «Las visiones eran reales. Usted robó el pendiente durante la caída de Tenochtitlán». Diego asintió. «Lo hice, en mi arrogancia y codicia. Pero no sabía el poder que contenía, ni la maldición que traería sobre mí». «La princesa Citlali», murmuró Miguel. «Sí», confirmó Diego. «Ella era la guardiana del pendiente. Su espíritu me ha perseguido a través de los siglos, condenándome a vivir una y otra vez, buscando una manera de enmendar mi error». Sofía, recuperándose de la sorpresa inicial, preguntó, «¿Y por qué no simplemente devolver el pendiente?». «No es tan simple», respondió Diego. «El pendiente debe ser devuelto durante un eclipse solar, y por alguien de corazón puro. Alguien que pueda unir el pasado y el presente». Los ojos de Diego se posaron en Miguel. «Alguien como tú, Miguel». El joven arqueólogo sintió el peso de esas palabras. «¿Yo? Pero, ¿por qué yo?». «Porque has sido elegido», respondió una voz etérea. De las sombras emergió la figura translúcida de Citlali, la princesa azteca. «Tu conexión con el pasado, tu amor por la historia y tu corazón puro te han preparado para esta tarea». Miguel miró el pendiente, luego a Citlali, a Diego y finalmente a Sofía. «¿Y qué pasará si no lo logramos?». «Los dioses despertarán», dijo Citlali, su voz cargada de preocupación. «Y su ira caerá sobre esta ciudad, borrando siglos de historia y millones de vidas». El peso de la responsabilidad cayó sobre Miguel como una losa. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «El eclipse será en 3 días», respondió Diego. «Debemos prepararnos. La ceremonia no será fácil, y hay otros que buscan el pendiente para sus propios fines oscuros». Sofía tomó la mano de Miguel, dándole un apretón reconfortante. «No estás solo en esto, Miguel. Estamos juntos en esto». Miguel asintió, agradecido por el apoyo. Miró a su alrededor, a las antiguas piedras que guardaban secretos milenarios, al espíritu de una princesa azteca, a un conquistador español condenado a la inmortalidad, y a su compañera y amiga. En ese momento, sintió que el pasado y el presente se fundían, y que él estaba en el centro de todo. «Está bien», dijo finalmente. «¿Qué tenemos que hacer?». Mientras Diego comenzaba a explicar los detalles de la ceremonia y los peligros que enfrentarían, Miguel no pudo evitar pensar en cómo su vida había cambiado en cuestión de días. De ser un simple arqueólogo recién graduado, ahora se encontraba en el centro de una batalla milenaria entre dioses y hombres. La noche avanzaba, y en las profundidades del Templo Mayor, 4 figuras, 2 del presente, una del pasado y otra de la eternidad, trazaban un plan para salvar no solo una ciudad, sino quizás el mundo entero. Afuera, la Ciudad de México dormía, ajena al drama que se desarrollaba bajo sus cimientos. Pero pronto, muy pronto,
el destino de millones dependería de las acciones de un joven arqueólogo y el misterioso pendiente de jade que conectaba dos mundos. El amanecer se asomaba tímidamente sobre el horizonte de la Ciudad de México cuando Miguel, Sofía y el Dr. Vega emergieron del pasaje secreto en el Templo Mayor. El aire fresco de la mañana contrastaba con la pesada atmósfera de la cámara subterránea que acababan de abandonar. Recuerden, dijo el Dr. Vega, o Diego de Alvarado como ahora sabían que se llamaba Reclemente, nadie debe sospechar nada. Actúen con normalidad. Miguel asintió, sintiendo el peso del secreto que ahora compartían. ¿Qué haremos con el pendiente? Diego sacó el objeto de su bolsillo, la piedra de jade brillando tenuemente bajo la luz del alba. Lo mantendré conmigo. Es más seguro así. Sofía frunció el ceño. ¿Está seguro? Después de todo, usted fue quien lo robó en primer lugar. La mirada de Diego se ensombreció. Y he pagado por ese error durante siglos, Sofía. Créeme, nadie desea más que yo ver este asunto resuelto. Mientras se preparaban para otro día de excavación, aparentando normalidad, Miguel no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. La historia que le habían enseñado en la universidad parecía ahora incompleta, un pálido reflejo de la verdad que yacía oculta bajo las piedras de la ciudad. A media mañana, mientras Miguel catalogaba algunos fragmentos de cerámica, sintió una presencia a su lado. Al levantar la vista, vio a Citlali, su forma etérea apenas visible bajo la luz del sol. El tiempo se agota, Miguel, susurró ella. Y no somos los únicos que buscan el pendiente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel en voz baja, asegurándose de que nadie lo escuchara hablar aparentemente solo. Hay otros, respondió Citlali, su voz como el susurro del viento. Descendientes de aquellos que una vez buscaron el poder de los dioses. Están cerca, y no se detendrán ante nada. Antes de que Miguel pudiera preguntar más, Citlali se desvaneció, dejándolo con más preguntas que respuestas. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, un grupo de visitantes llegó al sitio arqueológico. Miguel notó cómo Diego se tensaba al verlos. ¿Quiénes son?, preguntó Sofía, acercándose a Miguel. No lo sé, respondió él, pero algo me dice que no están aquí por una simple visita turística. El líder del grupo, un hombre alto de tez morena y ojos penetrantes, se acercó a Diego. Dr. Vega, qué gusto verlo de nuevo. Dr. Ramírez, saludó Diego con una frialdad apenas disimulada. No esperábamos su visita. Oh, solo pasábamos por aquí, respondió Ramírez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Queríamos ver cómo iba la excavación. Después de todo, el instituto tiene un gran interés en sus descubrimientos. Miguel notó cómo los ojos de Ramírez recorrían el sitio, como si buscara algo específico. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la mirada del hombre se posó sobre él por un momento. Por supuesto, respondió Diego. Estaré encantado de mostrarles los avances. Mientras Diego guiaba al grupo por el sitio, Miguel se acercó a Sofía. Tenemos que seguirlos, susurró. Algo no está bien. Sofía asintió, y juntos se mezclaron con el grupo de visitantes, fingiendo estar ocupados con tareas de excavación mientras escuchaban la conversación. Hemos oído rumores, Dr. Vega, dijo Ramírez en un momento dado, su voz baja pero clara para Miguel y Sofía que estaban cerca. Sobre ciertos artefactos únicos. Diego mantuvo su compostura. Todo hallazgo significativo ha sido debidamente reportado, Dr. Ramírez. Por supuesto, respondió Ramírez con una sonrisa que no ocultaba su escepticismo. Pero a veces, los objetos más interesantes tienen una manera de pasar desapercibidos en los informes oficiales, ¿no cree? Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Era claro que Ramírez sabía, o al menos sospechaba, sobre el pendiente de jade. La visita continuó, con Ramírez y su grupo examinando minuciosamente cada rincón del sitio. Miguel notó cómo uno de los hombres de Ramírez parecía estar tomando notas detalladas de la disposición del lugar, como si estuviera planeando algo.
cuando finalmente el grupo se retiró, Miguel, Sofía y Diego se reunieron en un rincón apartado del sitio. ¿Quiénes eran realmente?, preguntó Sofía, la preocupación evidente en su voz. Diego suspiró pesadamente, pasándose una mano por el rostro cansado. Son parte de una sociedad secreta, descendientes de antiguos sacerdotes aztecas que buscan despertar a los viejos dioses. Han estado tras el pendiente durante siglos. ¿Y cómo saben del pendiente?, inquirió Miguel. Tienen sus propias profecías, sus propios códices, respondió Diego. Y ahora, con el eclipse acercándose, han intensificado su búsqueda. Miguel sintió el peso de la responsabilidad aún más pesado sobre sus hombros. ¿Qué hacemos ahora? Debemos acelerar nuestros planes, dijo Diego con determinación. El ritual debe realizarse antes de que ellos puedan interferir. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, Miguel no podía conciliar el sueño. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana de su pequeño apartamento, mirando hacia el zócalo y la catedral que se alzaba majestuosa bajo la luz de la luna. De repente, sintió una presencia familiar. Citlali apareció a su lado, su forma etérea brillando suavemente en la penumbra. No temas, Miguel, dijo ella con voz suave. Has sido elegido por una razón. Tu conexión con el pasado, tu amor por la historia de esta tierra, te han preparado para este momento. Pero, ¿y si fallo?, preguntó Miguel, expresando por primera vez sus dudas en voz alta. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Citlali sonrió, una sonrisa que contenía la sabiduría de siglos. La fuerza no siempre viene de uno mismo, Miguel. Viene de aquellos que nos rodean, de la tierra que pisamos, de las historias que llevamos en nuestra sangre. Miguel asintió, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior. ¿Qué debo hacer? Prepárate, respondió Citlali. El eclipse se acerca, y con él, el momento de la verdad. Debes estar listo para enfrentar no solo a aquellos que buscan el poder para sí mismos, sino también tus propios miedos y dudas. Con estas palabras, Citlali se desvaneció, dejando a Miguel solo con sus pensamientos. A la mañana siguiente, Miguel llegó temprano al templo mayor. Encontró a Sofía y Diego ya allí, sus rostros mostrando la misma determinación que él sentía. Es hora, dijo Diego, sacando el pendiente de jade de su bolsillo. Debemos prepararnos para el ritual. Mientras el sol se elevaba sobre la Ciudad de México, 3 figuras se adentraron en las profundidades del templo mayor, llevando consigo un artefacto antiguo y el peso de la historia. En las calles de arriba, la vida continuaba como siempre, ajena al drama que se desarrollaba bajo sus pies. Pero en el aire había una tensión palpable, como si la ciudad misma contuviera el aliento, esperando el desenlace de una historia que había comenzado hace 500 años. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y en el centro de todo estaba Miguel, un joven arqueólogo que había sido elegido para ser el puente entre dos mundos. El eclipse se acercaba, y con él, el momento que decidiría el destino de la Ciudad de México y, quizás, del mundo entero. La cámara subterránea del Templo Mayor latía con una energía ancestral mientras Miguel, Sofía y Diego se preparaban para el ritual. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los muros cubiertos de glifos, creando la ilusión de que las antiguas deidades aztecas cobraban vida. El eclipse comenzará en exactamente 12 horas, anunció Diego, consultando un antiguo reloj de bolsillo. Debemos tener todo listo para entonces. Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué necesitamos hacer? Diego desplegó un viejo pergamino sobre una mesa de piedra. Este es el mapa del ritual. Cada uno de nosotros tendrá un papel crucial que desempeñar. Mientras Diego explicaba los intrincados detalles del ritual, Sofía preparaba los elementos necesarios: copal, flores de cempasúchil, obsidiana y, por supuesto, el pendiente de jade. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Volteó para ver a Citlali materializarse en un rincón de la cámara. No estamos solos, advirtió la princesa fantasma, su voz cargada de urgencia. Los seguidores de Ramírez se acercan.
planean interrumpir el ritual. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Miguel, alarmado. No mucho, respondió Citlali. Deben apresurarse. Diego maldijo en un español tan antiguo que Miguel apenas lo entendió. Tendremos que acelerar los preparativos. Miguel, Sofía, escúchenme con atención. Lo que estamos a punto de hacer es peligroso. Una vez que comencemos, no podremos detenernos, pase lo que pase. Los jóvenes arqueólogos asintieron, la gravedad de la situación reflejada en sus ojos. Miguel, continuó Diego, tú serás el conducto. El puente entre el pasado y el presente. Sofía, tú mantendrás el círculo protector. Y yo seré el ancla. ¿El ancla?, preguntó Sofía, confundida. Diego sonrió tristemente. He vivido muchas vidas, cargando con la culpa de mis acciones pasadas. Es hora de que pague mi deuda. Antes de que pudieran preguntar más, un estruendo resonó desde la entrada de la cámara. «Están aquí», exclamó Citlali. «Rápido», urgió Diego. Al centro del círculo. Miguel tomó su posición, sosteniendo el pendiente de jade frente a él. Sofía comenzó a recitar un antiguo cántico en náhuatl, sus palabras creando una barrera invisible alrededor de ellos. Diego, con una mirada de determinación en sus ojos, se colocó en el borde del círculo. Justo cuando el ritual comenzaba, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Ramírez y sus seguidores irrumpieron, sus rostros contorsionados por la codicia y la ira. «Deténganlos», rugió Ramírez. «El poder de los dioses nos pertenece». Pero era demasiado tarde. El pendiente en las manos de Miguel comenzó a brillar con una luz sobrenatural. El joven arqueólogo sintió como si estuviera siendo jalado en 1000 direcciones a la vez, su mente inundada con imágenes del pasado y del presente. Vio la grandeza de Tenochtitlán en su apogeo, la llegada de los conquistadores, siglos de historia desfilando ante sus ojos en cuestión de segundos. Sintió el dolor de la conquista, la resistencia de su pueblo, la esperanza de las generaciones que siguieron. Fuera del círculo, Ramírez y sus hombres luchaban por romper la barrera invisible creada por el cántico de Sofía. Diego, con una fuerza que desmentía su apariencia, mantenía a raya a los intrusos. «Miguel», gritó Sofía, su voz apenas audible sobre el caos. «El eclipse está comenzando». A través de una grieta en el techo, Miguel vio cómo la luna comenzaba a cubrir el sol. El pendiente en sus manos pulsaba con cada latido de su corazón, cada vez más brillante. «Es el momento», susurró Citlali, su forma etérea fundiéndose con la luz del pendiente. «Miguel, debes elegir. El pasado o el presente. La venganza de los dioses o la salvación de la ciudad». Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de siglos de historia sobre él. En ese momento, entendió su papel. No era solo un puente entre el pasado y el presente, era la oportunidad de sanar viejas heridas, de unir dos mundos que habían estado en conflicto durante demasiado tiempo. «Elijo ambos», declaró Miguel, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «El pasado y el presente, unidos en armonía». Con estas palabras, una onda de energía emanó del pendiente, atravesando la cámara y más allá. Miguel sintió como si cada piedra de la ciudad, cada alma que alguna vez la había habitado, resonara con su decisión. Ramírez y sus seguidores fueron lanzados hacia atrás, sus planes de poder desmoronándose ante la fuerza del ritual. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Miguel abrió los ojos. La cámara estaba en silencio. Sofía lo miraba con asombro y algo más, orgullo. Diego yacía en el suelo, una sonrisa de paz en su rostro. «Lo lograste», susurró Sofía, ayudando a Miguel a ponerse de pie. «Lo logramos», corrigió él, tomando su mano. Citlali apareció una última vez, su forma más sólida que nunca. «Has cumplido tu destino, Miguel. La maldición ha sido levantada, el equilibrio restaurado». «¿Y ahora qué?», preguntó Miguel, sintiendo como si despertara de un largo sueño. La princesa sonrió. «Ahora, viven».
cuentan la historia. Asegúrense de que el pasado y el presente siempre estén en armonía. Con estas palabras, Citlali se desvaneció por última vez, llevándose consigo el brillo sobrenatural del pendiente. Miguel y Sofía salieron de la cámara, emergiendo a una ciudad que parecía igual, pero que ambos sabían había cambiado fundamentalmente. El eclipse había terminado, y un nuevo día amanecía sobre la Ciudad de México. Mientras caminaban por las calles del centro histórico, Miguel sintió una conexión más profunda que nunca con la ciudad, con su historia. Sabía que su aventura no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Había historias que contar, secretos que proteger, y un legado que mantener. El Templo Mayor, silencioso testigo de siglos de historia, se alzaba a sus espaldas, guardando ahora un secreto más. Un secreto que, Miguel estaba seguro, algún día tendría que ser revelado al mundo. Pero por ahora, mientras el sol se elevaba sobre la metrópolis, Miguel y Sofía caminaban hacia su futuro, listos para enfrentar cualquier aventura que les deparara el destino. El amanecer del día del eclipse trajo consigo una extraña calma sobre la Ciudad de México. Las calles, normalmente bulliciosas a esa hora, estaban inusualmente silenciosas. Una neblina baja se arrastraba por el pavimento, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Miguel despertó antes de que sonara su alarma, su cuerpo tenso con la anticipación de lo que enfrentaría ese día. Se vistió mecánicamente, sus pensamientos un torbellino de preocupaciones y dudas. ¿Estaba realmente preparado para lo que iba a hacer? ¿Podría cargar con el peso de la responsabilidad que se le había confiado? Mientras se preparaba un café, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía: «Estoy en camino. Juntos en esto, pase lo que pase». Esas simples palabras le dieron a Miguel el coraje que necesitaba. No estaba solo en esta lucha. Media hora después, Miguel y Sofía se encontraban en la entrada del Templo Mayor. El sitio arqueológico estaba cerrado al público ese día, supuestamente para trabajos de mantenimiento. La realidad era mucho más complicada. ¿Listos?, preguntó Diego, emergiendo de las sombras como un fantasma del pasado. Ambos asintieron, incapaces de encontrar las palabras adecuadas para el momento. Los tres se adentraron en las profundidades del templo, cada paso llevándolos más cerca del momento que decidiría el destino de la ciudad. La cámara ritual, oculta durante siglos, los recibió con un silencio sepulcral. «El eclipse comenzará en exactamente 1 hora», anunció Diego, consultando un antiguo reloj de bolsillo. «Debemos prepararnos». Mientras Diego y Sofía preparaban los elementos necesarios para el ritual, Miguel se acercó al centro de la cámara, donde un pedestal de obsidiana aguardaba el pendiente de jade. Al colocar el artefacto en su lugar, sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo. De repente, la voz de Citlali resonó en la cámara: «Miguel, el momento ha llegado. Debes estar preparado para lo que viene. No solo enfrentarás fuerzas más allá de tu comprensión, sino también tus propios miedos y dudas». Antes de que Miguel pudiera responder, un estruendo sacudió la cámara. Ramírez y sus seguidores habían llegado. «Rápido», gritó Diego. «Debemos comenzar el ritual ahora». Miguel tomó su posición en el centro del círculo ritual, el pendiente de jade pulsando con energía entre sus manos. Sofía comenzó a recitar el antiguo cántico en náhuatl, sus palabras creando una barrera invisible alrededor de ellos. Diego, con una mirada de determinación férrea, se colocó en el borde del círculo, listo para defender el ritual con su vida si era necesario. Ramírez y sus hombres irrumpieron en la cámara, sus rostros contorsionados por la codicia y la ira. «Deténganlos», rugió Ramírez. «El poder de los dioses nos pertenece». Pero era demasiado tarde. El ritual había comenzado. Miguel sintió como si cada átomo de su cuerpo estuviera siendo desgarrado y reconstruido. Visiones del pasado y del presente inundaron su mente: la grandeza de Tenochtitlán, la llegada de los conquistadores, siglos de historia desfilando ante sus ojos en cuestión de segundos. Fuera del círculo, el caos reinaba. Ramírez y sus seguidores luchaban por romper la barrera,
mientras Diego los mantenía a raya con una fuerza sobrehumana. A través de una grieta en el techo, Miguel vio cómo la luna comenzaba a cubrir el sol. El eclipse había comenzado. Miguel, la voz de Citlali resonó en su mente, ha llegado el momento de la elección. El pasado o el presente. La venganza de los dioses o la salvación de la ciudad. Tú debes decidir. En ese instante, suspendido entre dos mundos, Miguel entendió su verdadero papel. No era solo un puente entre el pasado y el presente, era la oportunidad de sanar viejas heridas, de unir dos mundos que habían estado en conflicto durante demasiado tiempo. Elijo ambos, declaró Miguel, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. El pasado y el presente, unidos en armonía. No más venganza, no más conflicto. Es tiempo de sanar, de avanzar juntos. Con estas palabras, una onda de energía emanó del pendiente, atravesando la cámara y más allá. Miguel sintió como si cada piedra de la ciudad, cada alma que alguna vez la había habitado, resonara con su decisión. Ramírez y sus seguidores fueron lanzados hacia atrás, sus planes de poder desmoronándose ante la fuerza del ritual. Diego, que había estado luchando para mantenerlos a raya, cayó de rodillas, una sonrisa de paz en su rostro. Por fin, susurró el antiguo conquistador, después de siglos, puedo descansar. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Miguel abrió los ojos. La cámara estaba en silencio. Sofía lo miraba con una mezcla de asombro y orgullo. Diego yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo desvaneciéndose lentamente como si por fin pudiera abandonar el mundo de los vivos. Citlali apareció una última vez, su forma más sólida que nunca. Lo has logrado, Miguel. Has restaurado el equilibrio. La maldición ha sido levantada. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Miguel, sintiéndose agotado pero extrañamente en paz. La princesa sonrió. Ahora, vives. Cuentas la historia. Te aseguras de que el pasado y el presente siempre estén en armonía. Tu viaje apenas comienza, Miguel Ángel Ruiz. Con estas palabras, Citlali se desvaneció por última vez, llevándose consigo el brillo sobrenatural del pendiente. Miguel y Sofía salieron de la cámara, emergiendo a una ciudad que parecía igual, pero que ambos sabían había cambiado fundamentalmente. El eclipse había terminado, y un nuevo día amanecía sobre la Ciudad de México. Mientras caminaban por las calles del centro histórico, tomados de la mano, Miguel sintió una conexión más profunda que nunca con su ciudad, con su historia. Sabía que su aventura no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Había historias que contar, secretos que proteger, y un legado que mantener. El templo mayor se alzaba a sus espaldas, silencioso testigo de siglos de historia, guardando ahora un secreto más. Un secreto que, Miguel estaba seguro, algún día tendría que ser revelado al mundo. Pero por ahora, mientras el sol se elevaba sobre la metrópolis, bañando las antiguas piedras y los modernos rascacielos con la misma luz dorada, Miguel y Sofía caminaban hacia su futuro, listos para enfrentar cualquier aventura que les deparara el destino, sabiendo que el pasado y el presente, por fin, estaban en armonía. El sol se alzaba sobre el horizonte de la Ciudad de México, bañando las antiguas piedras del Templo Mayor y los modernos rascacielos con la misma luz dorada. Habían pasado 3 meses desde el eclipse y el ritual que había cambiado todo, aunque para la mayoría de los habitantes de la ciudad, ese día no había sido más que otro eclipse, otro día más en sus ajetreadas vidas. Miguel Ángel Ruiz se encontraba de pie en la azotea del Museo del Templo Mayor, observando el despertar de la ciudad. A su lado, Sofía contemplaba el mismo panorama, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y determinación. ¿Alguna vez te acostumbras?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Miguel sonrió, sabiendo exactamente a qué se refería. Desde aquel día, ambos habían desarrollado una conexión especial con la ciudad, como si pudieran sentir los ecos de su historia en cada calle, en cada edificio. No creo que alguna vez lo haga, respondió. Y creo que eso es bueno. Nos recuerda nuestra responsabilidad. El museo estaba a punto de abrir una nueva exhibición,
una que contaría la historia del Templo Mayor de una manera que nunca antes se había hecho. Claro, no podían revelar toda la verdad, al menos no todavía, pero era un paso en la dirección correcta. Doctor Ruiz, Doctora Hernández, llamó una voz detrás de ellos. Era Leticia, la nueva directora del museo. Ya casi es hora de la inauguración. Miguel y Sofía intercambiaron una mirada cómplice antes de seguir a Leticia hacia el interior del museo. En los últimos meses, ambos habían sido promovidos, reconocidos por su excepcional trabajo durante las excavaciones. Si tan solo supieran la verdad completa. La exhibición era impresionante. Artefactos cuidadosamente restaurados, recreaciones digitales del antiguo Tenochtitlán, y en el centro, protegido por un cristal especial, el pendiente de jade. Aunque ahora parecía una simple joya antigua, Miguel y Sofía sabían el poder que una vez había contenido. Mientras los primeros visitantes comenzaban a entrar, Miguel no pudo evitar notar a una pareja de ancianos que observaban el pendiente con especial interés. Por un momento, creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos, pero cuando parpadeó, la pareja se había mezclado con la multitud. ¿Viste eso?, susurró a Sofía. Ella asintió. Parece que no somos los únicos guardianes de la historia después de todo. A medida que avanzaba el día, Miguel se encontró contando la historia del Templo Mayor a grupos de visitantes fascinados. Hablaba de la grandeza de Tenochtitlán, de la llegada de los españoles, de cómo dos culturas habían chocado y, eventualmente, se habían entrelazado para formar la rica tapicería que era el México moderno. Pero mientras hablaba de hechos históricos y hallazgos arqueológicos, Miguel entretejía sutilmente una narrativa más profunda. Hablaba de reconciliación, de la importancia de honrar el pasado mientras se construía el futuro. Y aunque no podía contar la historia completa del ritual y el eclipse, veía en los ojos de algunos visitantes un destello de comprensión, como si en algún nivel intuitivo, entendieran la verdad detrás de sus palabras. Al caer la tarde, cuando el último visitante había salido y el museo quedó en silencio, Miguel y Sofía se encontraron nuevamente frente al pendiente de jade. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Miguel tomó su mano, entrelazando sus dedos. Creo que hicimos lo necesario. Y creo que nuestro trabajo apenas comienza. De repente, sintieron una presencia familiar. Aunque no podían verla, sabían que Citlali estaba allí, observando, aprobando. El pasado y el presente, unidos en armonía, murmuró Miguel, recordando las palabras que había pronunciado durante el ritual. Y el futuro, añadió Sofía, un futuro que construiremos juntos, honrando nuestra historia pero sin estar atados a ella. Mientras salían del museo, la noche había caído sobre la Ciudad de México. Las luces de la metrópolis brillaban como estrellas terrenales, un testimonio del ingenio humano. Pero ahora, tanto Miguel como Sofía podían sentir también la energía antigua que pulsaba bajo el asfalto y el concreto, el latido del corazón de una ciudad que había sido testigo de la raíz y caída de imperios. Caminaron por las calles del centro histórico, cada paso resonando con siglos de historia. Pasaron junto a la Catedral Metropolitana, sus torres elevándose hacia el cielo nocturno, un símbolo del encuentro entre dos mundos. Más allá, el Palacio Nacional, sus muros guardando los secretos de líderes pasados y presentes. ¿Sabes?, dijo Miguel, deteniéndose en medio del zócalo, cuando era niño, mi abuelo solía traerme aquí. Me contaba historias sobre los aztecas, sobre la conquista. Siempre terminaba diciendo, Miguel, nuestra historia está viva. Respira en cada piedra, en cada calle. Es tu deber escucharla y preservarla. Sofía sonrió, apretando su mano. Tu abuelo era un hombre sabio. Lo era, asintió Miguel. Y ahora entiendo realmente lo que quería decir. No se trataba solo de estudiar el pasado, sino de mantenerlo vivo, de permitir que nos guíe hacia el futuro. Un viento suave sopló a través de la plaza, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y copal. Por un momento, ambos pudieron jurar que escucharon el eco lejano de tambores aztecas y campanas españolas, fusionándose en una melodía única que era la voz de la ciudad misma.
¿Qué crees que nos depare el futuro?, preguntó Sofía, su mirada perdiéndose en el horizonte donde los edificios modernos se mezclaban con las estructuras coloniales. Miguel sonrió, una mezcla de emoción y determinación brillando en sus ojos. No lo sé con certeza. Pero sé que sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Como guardianes de la historia, como puentes entre el pasado y el presente. Mientras caminaban de regreso a casa, Miguel no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo grande. El ritual del eclipse había sido solo el comienzo. La ciudad guardaba aún muchos secretos, y estaba seguro de que el destino los llamaría nuevamente para desentrañarlos. Pero por ahora, en esta noche tranquila, Miguel se contentaba con caminar junto a Sofía, sintiendo el pulso de la ciudad bajo sus pies, escuchando los susurros de siglos de historia en el viento. El fantasma del Templo Mayor podía haber sido apaciguado, pero la aventura, la verdadera aventura de vivir entre dos mundos, de ser el puente entre el ayer y el mañana, apenas comenzaba. Y mientras la luna se alzaba sobre la Ciudad de México, iluminando las antiguas piedras del Templo Mayor y los modernos rascacielos por igual, Miguel Ángel Ruiz supo con certeza que, pasara lo que pasara, siempre tendría un hogar en esta ciudad de contradicciones y maravillas, esta ciudad donde el pasado y el presente bailaban eternamente en un abrazo infinito. Fin.